Y pasan las motos. Ahí va, no, no pares, no pares, no pares. ¿Quiénes de ustedes celebraron el Día de Acción de Gracias? Saben, cuando yo era chico, hace algunos años, en mi familia nunca celebramos el Día de Acción de Gracias. Y no estoy diciendo que sea porque no éramos agradecidos. No, no era por eso. Mi papá era bien, bien mexicano y decía, esa no es parte de nuestra cultura. Pero ¿saben una cosa? Se me hace un día, una fecha muy padre y muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar ser agradecidos. Muchas veces se nos olvida lo bendecido que somos. Y es muy importante recordar esto. ¿Por qué? Porque el ser agradecido nos vuelve generosos. Ahora, antes de entrar al tema, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo y es un gusto para mí tenerlos aquí en casa y poderles compartir este mensaje el día de hoy. Hoy estamos continuando con el tema de generosidad y quiero ir directamente al libro de Juan, donde vamos a leer una historia que creo que muchos ya la conocen o ya la conocemos. Les voy a dar un poquito de antecedente antes de meternos a la historia, y es donde Jesús andaba predicando y ya mucha gente lo seguía. Y lo seguían porque veían señales milagrosas. Ahora, dice la palabra que Jesús sube a una colina y estaba platicando con sus discípulos. Y ahí es donde tomamos la lectura el día de hoy. Y acompáñenme directamente a Juan, que lo tengo separado. Dice Juan 6 del 5 al 9. Dice lo siguiente, dice, cuando Jesús abrió la vista, alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿ok? Entonces, estaba platicando, de repente levanta la vista y le dice a Felipe, le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ahora, dice, versículo 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y continuamos con el 7. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, responde Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y pregunta ahí, ¿no? Ahora, varios puntos aquí, varios puntos importantes que me gustaría compartirles. Y me encanta a mí el sentido del humor de la Biblia. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta de que Jesús hace una pregunta, pero hace una pregunta y dice el versículo 6, voy a parafrasear, dice que solo lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía que iba a pasar, solamente estaba viendo, a ver, Felipe, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo le vamos a hacer para comer, no? Otro punto importante, la economía de Dios no es la nuestra. ¿Qué le contesta Felipe en el versículo 7? ¿Qué le dice? Oye, Jesús, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente comida. No se podría. Luego Andrés le dice, oye, un cuate tiene 5 panes y 2 pescados. Pero ¿qué dice Andrés? ¿Pero qué es esto para tanta gente? Los dos están como que, ay, que nos está pidiendo algo imposible. Otro punto en estos tan cortos, en estos 4 versículos, dice, el muchacho dispuesto a dar lo poco que tiene. ¿Se imaginan al muchacho a punto de dar una mordida así a su pan, así suculento, su pan artesanal? Y se da cuenta de lo que está pasando. Y en vez de hacer lo que yo creo que yo hubiera hecho, él decide compartir lo poco que tiene. Y vean qué es lo que pasa. Vamos a continuar leyendo en Lucas del 10 al 11. Y dice lo siguiente, dice, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó. Dice, y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Ahora, una cosita ahí rapidísimo.
Versículo 10 dice, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque dice que los varones adultos eran como 5,000. No están contando ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los adolescentes. Entonces podemos asumir que había más de 5,000 personas. Entonces eso es algo importante. Y vemos que Jesús les dio a cada uno. ¿Cuánto le dio a cada uno? ¿Le dio medio panecito o le dio un cuartito? ¿Cuántos de ustedes? Te toca una brisnita, diría mi mamá, ¿no? Ahí, saludos a mi mamá. ¿Cuánto les dio a cada uno? ¿Cuánto les dio de comer a cada una de las personas? Les dio todo lo que quisieron. Dice todo lo que quisieron. ¿Y cómo puede ser? Si solo había 5 panes y 2 peces o 2 pescados. Ahora, esto nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. Y que me encantaría que sacaras ahí en tu celular el bosquejo, o si lo imprimiste, súper bien. Primer punto del día de hoy. Por la generosidad de uno, comieron más de 5,000 personas. Solamente porque una persona decidió ser generosa, comieron más de 5,000 personas. Quiero que se imaginen esto. Un muchacho, póngale de entre unos 12 a 18 años más o menos, en medio de más de 5,000 personas, con 5 panes y 2 peces, capaz de que el pobre muchacho lo mandaron por el pan, y iba pasando ahí, traía su bolsa, ¿no? Y venía con los panes y los pescados. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué hubieras hecho? Así como me escuchaste. ¿Qué hubieras hecho? ¿Te quedas callado? ¿Escondes la bolsa como que, "Ay, que no me vean"? ¿O escondes el pan por aquí? ¿O lo chupas, no? Porque no, si está chupado ya no se puede. ¿Qué hubieras hecho? ¿Te quedas callado? ¿O hubieras dicho algo? Ahora continuamos leyendo. Versículo 12 y 13 dice, una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, sigue Jesús hablando, dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastos. ¿Cuántos canastos llenaron? ¿Cuántos llenaron? 12 canastos con la sobra, con lo que todos comieron. Más de 5,000 personas comieron con tan solo la obediencia y la generosidad de un muchacho que dio 5 panes y 2 pescados. Tenemos que tener bien claro, y este es el siguiente punto. Dios nos pide lo mínimo, pero Él lo usa al máximo. ¿Cuándo iba a pensar el muchacho que con eso que él traía iban a alimentar a todos? Ahora, el pensamiento común es, ¿cómo le voy a dar a Dios lo que tengo, lo poquito que tengo? Luego, ¿con qué vivo yo? Luego, ¿cómo le voy a hacer yo si nomás tengo esto? Si apenas me alcanza. Creemos que lo que podemos dar es muy poco, que eso no va a alcanzar ni para 2 chicles pal. ¿Se acuerdan de esos chicles? Que así como que, ¿para qué me alcanza, no? Y te dan unos chiclecitos pala, y pregunten a sus papás que les platiquen un poquito. Pero aquí vemos claramente cómo 5 panes y 2 pescados no solo alimentaron a más de 5,000 personas, sino que sobraron 12 canastas llenos de comida. Ahora, ¿qué fue lo que activó este milagro? ¿Cómo sucedió? Bueno, la obediencia de un muchacho y su generosidad. Eso fue todo. Eso fue lo que activó el milagro. Ahora, ¿estamos de acuerdo que Jesús, o están de acuerdo conmigo que Jesús pudo orar y si sí quisiera los panes y pescados hubieran caído del cielo? Digo, lo hemos visto anteriormente en la Biblia. O si Él hubiera querido que crecieran las flores del campo y dieran, no sé, wraps o algo así, o hamburguesas, o que de repente tronara sus dedos y 500 puestos de tacos hubieran aparecido, ¿eso hubiera pasado? Claro que sí, claro que sí. Pero Jesús no vino a presumir. Jesús
vino a enseñarnos cómo, por medio de la generosidad, podemos ser de impacto a miles de personas a nuestro alrededor. Y quiero tocar un poco el tema de la ofrenda navideña. Ahora, estoy seguro que varios están pensando o estamos pensando, bueno, pues esto es algo para los que viven en San Diego o en Estados Unidos. Acabo que ellos ganan dólares, ganan los cueros de rana. Pero no quiero que ustedes se pierdan la oportunidad de experimentar el amor de Dios al ser generosos. Y sé que existen muchas razones para no dar. Sé que hay muchas razones y pretextos para no dar. Estamos en medio de una pandemia, Juan Pablo. ¿Cómo me estás pidiendo que dé? No tengo trabajo, mi salud no es la mejor. Ahora quiero platicarte de una iglesia que precisamente estaba pasando por eso. Y vamos a ver un poco de la historia de la iglesia que se encontraba en Corinto, porque no quería ser generosa, no quería dar. Ahora, en ese momento había una gran hambruna por la que estaban pasando. Esa hambruna estaba por toda la región y Pablo les escribe animándolos a dar, y no nomás a dar, sino a dar generosamente. Ahora, las personas se estaban quedando sin comida, literalmente no tenían que comer. Había mucha necesidad, algo parecido como ahorita, ¿no? Y aquí vamos a empezar y vamos a ir a leer 2 de Corintios capítulo 8 y vamos a empezar en el versículo 1. Vamos aquí. Y dice así, dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Empieza a hablar así, no está platicándole a los corintios de otra iglesia, las iglesias de Macedonia. Vean, versículo 2, dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Ahora aquí parece un trabalenguas. Aquí es como que, a ver, espérame un poquito, déjame volver a leer eso. Versículo 2 dice lo siguiente. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, en medio de la pandemia, en medio de que no tienes trabajo, en medio de estar pasando por una situación de salud, ¿ok? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante, ¿qué? Alegría, su gozo y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Ahorita vamos a regresar a ese punto. Dice, versículo 3, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. O sea, esta iglesia era una iglesia generosa. Ahora, los macedonios no eran ricos, no tenían dinero. Vean cómo los describe Pablo. Dice, su extrema pobreza. O sea, los cuates no tenían, pero aún así abundaron en rica generosidad. Diría mi hijo, espera, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Aquí Pablo nos está diciendo que el ser generoso es una mentalidad y no depende de tus recursos. No depende de los recursos. Ahora lo voy a volver a decir, porque creo que se les pasó, esto se nos pasa. Ser generoso tiene que ver con tu mentalidad y no con tus recursos o tu habilidad de dar en recursos, en especie. Esta iglesia no tenía recursos, pero su mentalidad era todo lo que tenemos viene de Dios y nosotros lo vamos a administrar bien. Ahora, ¿cómo podían tener esa mentalidad? ¿Cómo en medio de tanta pobreza podían tener esa mentalidad? Qué bueno que preguntaste, me encantan tus preguntas. Bueno, volvamos a leer. Vamos a leer. En el versículo 1 dice, lo voy a parafrasear un poco, dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la ¿qué? De la gracia que Dios les ha dado. Aquí dice Pablo, quiero que sepan la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Y qué les dice Pablo?
¿qué dice Pablo a los corintios? Los está tratando de animar, les está diciendo, oigan, a ver, no, esto no los va a hacer ni más ricos ni más pobres. No lo vean así. Vean el ejemplo de esta iglesia. Y continuamos leyendo, versículo 8, capítulo 8, versículos 10 y 12, dice, aquí va mi consejo, dice Pablo, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. O sea, ustedes estaban puestos, sé que es una iglesia que ya ha dado anteriormente. Dice, lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Y continúa diciendo, dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Ahora aquí Pablo nos aconseja, nos dice, oigan, a ver, ahí les va. Sigue con esta mentalidad. No retrocedas, no des paso atrás, no dejes que lo que te rodea o tu situación actual te quite la vista de lo eterno. Sigue con esa mentalidad, no retrocedas. No se trata de los recursos que tienes o que no tienes, no se trata de los talentos que te tocaron o que no te tocaron. Se trata de nuestra mentalidad de generosidad, una mentalidad generosa, pero siempre, siempre recordando quién es el amo, de dónde viene todo lo que tenemos. Ahora, eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, desde Génesis dice la palabra, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados, fuiste creado. Y ya hemos platicado esta es la tercera semana platicando donde tenemos un Dios generoso. Esa es su naturaleza. Lo vemos desde el famoso versículo de Juan 3:16, donde porque tanto amó el Dios al mundo que Él entregó, ¿sí?, a su propio Hijo, a su único Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios quiere despertar eso, pero ¿quién lo pone? Ahora, tenemos que realmente ser personas agradecidas, ser personas que somos o reconocemos que todo viene de Él. Amigo, amiga, si tú no reconoces que tus dones, talentos, que lo que tú has logrado viene porque Dios nos ha dado esa capacidad, no vas a poder entender el realmente ser generoso. Y yo sé que se puede ser generoso sin amar. Hay mucha gente generosa que no ama, pero no puedes amar y no ser generoso. Eso es imposible. Lo voy a repetir de nuevo. Hay muchas personas que son generosas, pero realmente no aman o genuinamente no aman. Nomás dan porque igual y les sobra o lo que sea, o tienen y quieren dar. Pero es imposible amar y no ser generoso. Ahora vamos a cerrar leyendo en 2 Corintios, versículo 9, donde Pablo continúa platicándoles y dice lo siguiente. Dice, y esto es algo importante, dice, Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. ¿Quién lo da? Lo da Dios. Dios es el que está dando la semilla, tanto la semilla como el pan. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros
motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ok, varias preguntas aquí en este tan pequeño lectura que acabamos de hacer. Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿quién da la semilla? ¿Quién es el que da la semilla y da el pan? Clarito lo vemos. Dios es quien da la semilla y da el pan. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con ella? ¿Qué hacemos con esa semilla que se nos ha dado? Con esas tantas semillas que se nos han dado. Claro, debemos de hacerlas crecer. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿para qué las vamos a hacer crecer? Para tener una, no sé, una cuenta de banco súper grande, para tener una casa de 3 niveles con roof garden y un patio en medio, o porque queremos tener 5 carros de lujo. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ahí la palabra nos dice para que tengamos una gran cosecha. Ahora es súper importante, es bien importante recordar el versículo 11, que dice lo siguiente, dice, ustedes tendrán toda clase de riquezas, pero ¿para qué? Para que puedan ser generosos, para que podamos ser generosos. ¿Y saben qué? Con esto voy a cerrar y este es el último punto. Al ser generoso, formo parte de la historia de Dios. Al tú ser generoso, formas parte de la historia de Dios. El muchacho con los 5 panes y los 2 peces jamás estuviera escrito aquí en la Biblia si no hubiera sido generoso. Si no hubiera dicho, oigan, yo coopero con esto. Y tenemos varios ejemplos de personas así que quedaron en la historia de Dios escritos para la eternidad porque fueron generosos. Vemos a la señora que da las únicas 2 monedas que tiene. Y Jesús le dicen, ¿saben qué? Esa señora que puso solamente 2 monedas dio mucho más que esos cuates. Vemos la mujer que rompe el frasco con el perfume y limpia los pies de Jesús, donde ella no escatima ese frasco tan caro. Vemos el Señor que da los 2 burros para que Jesús pueda hacer su entrada triunfante a la ciudad de Israel, donde todo el mundo lo está esperando y se arma un alboroto. Y vemos cómo por la obediencia de uno, al ser generoso, una familia, una comunidad, una ciudad, un país entero, la humanidad puede ser impactada con un solo acto de generosidad. Ahora, de todo corazón, mi oración para ti el día de hoy es que cada uno de ustedes forme parte de la historia y el propósito de Dios aquí en la tierra, a ser generoso con su tiempo, con su talento y con su tesoro. Y quiero que te unas a nosotros porque estamos en medio de esta ofrenda navideña. Es ese tiempo del año en donde vamos a ir más allá de simplemente dar nuestros diezmos y ofrendas. Es donde vamos a ser generosos, nos toca ser generosos, podemos compartir, podemos impactar, no solo a unas familias, no solo aquí en Playa, no solo aquí en Zona Río, sino en Tijuana, sino en Tecate, sino en Rosarito, y poder ir impactando. Muchas veces pensamos, ¿qué tanto voy a aportar yo? Créeme, amigo, amiga, que así como esos 5 panes y esos 2 peces pudieron alimentar a más de 5,000 personas, cuando somos obedientes y somos generosos, Dios se encarga de lo demás. Vamos a orar. Y antes de cerrar, ¿saben qué? Ahorita recordando un poquito, quiero cerrar con la comunión. Vamos a cerrar tomando la comunión, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a realmente dar gracias, a realmente reflexionar. Quiero que nos tomemos unos segunditos en simplemente ponernos a cuentas, en reconocer que a lo mejor no hemos sido agradecidos, en que a lo mejor realmente creemos que nos merecemos todas estas bendiciones y hemos sido esos niños maleducados, esos niños que no valoran lo tanto que tienen. En este día quiero que realmente reflexiones en eso y que ahí donde tú estás,
ahí en tu cuarto, en tu sala, en tu oficina, en tu carro, donde sea que nos oyes o nos estás viendo. Que tomes este momento para realmente recordar. Y dice la Biblia que la noche antes de ser entregado, Jesús se juntó con sus discípulos. Y en medio de la cena tomó un pedazo de pan. Y ahí quiero que me acompañes con lo que tú tengas ahí, pan, galletita, lo que sea, no pasa nada. Es un acto simbólico de algo muy, muy importante que Jesús hizo por nosotros. Y él mismo dijo, este pan representa mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, va a ser entregado y quebrantado por ustedes. Vamos a tomar ese pan. Y ahí mismo tomó una copa y les dijo, esta copa representa mi sangre que va a ser derramada para todos ustedes, por todos ustedes y para el perdón de sus pecados. Y también dice algo muy importante, dice, esta sangre representa un nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto, una nueva herencia, gracias a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Vamos a tomar. Ahora sí vamos a cerrar en oración. Padre, gracias por tu generosidad, gracias porque por medio de Jesús tú nos mostraste, tu palabra dice que te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Señor, somos hechos a tu imagen y semejanza. Permite que eso brote en nosotros automáticamente. Que al decir nosotros que somos hijos tuyos, que se note no solamente porque lo decimos, sino porque lo actuamos. Padre, que nuestro amor se vea reflejado en la generosidad, tanto con nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, Señor. No se trata nomás de dinero, se trata en todas nuestras áreas, Señor, con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, de nuevo, gracias, Espíritu Santo, porque tú sigues trabajando en cada uno de nosotros y te pido que nos animes a dar ese paso, Señor, de obediencia. En tu nombre oramos. Amén.